los medíamos en función del factor Roig que tenían, del cociente Roig. Esto aquí es muy Montserrat Roig, y yo me visualizaba como mirando hacia el patio, porque l'Eixample y la lírica del Eixample es muy importante en su obra, y ella vivió casi toda su vida allí. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Me da miedo el compromiso. Amiga, date cuenta. Me quedé sin batería. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese vato vale verga. Amiga, date cuenta. Hola Noelia, ¿de qué te has dado cuenta? Pues mira, me he dado cuenta que hoy voy a venir a hablar del elogio-insulto, ¿vale? Temazo. Temazo que hemos comentado ya, nos hemos ido contando la una a la otra un poco. El elogio-insulto es una cosa que a mí me está pasando ahora desde que empecé a promocionar el libro. Nadie me esperaba aquí, cuadernos anagrama. Exacto. Y normalmente es una persona que viene y supuestamente te está lanzando, cree que te está lanzando un elogio que sí que está, pero hay un insulto implícito allí dentro, ¿no? O sea, está ahí metidito, ¿no? Para, como muchos no los voy a hacer aquí públicos, ¿no? Claro. Pero sí que ha habido uno público, Sí. que, bueno, pues fue una columna, una crítica que me dedicó Alberto Olmos en el Confidencial, y que decía, atención a este elogio-insulto, para que os hagáis una idea, decía: Noelia Ramírez escribe muy bien, algo sorprendente siendo periodista. Que es como, ahí la llevas, amiga, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, eso está muy extendido en el sector editorial. Los periodistas escriben mal, los libros escritos por periodistas son malos. Hagan luego lo que hagan, eso es como una creencia extendida por el sector editorial. Hoy venimos a derrocar totalmente, porque además estamos aquí todas las periodistas. Además, nuestra invitada ha sido periodista, escritora maravillosa, Sí, y viene sí. el periodismo y todo fenomenal. Pero luego hay una parte en la que, claro, en el libro, o sea, yo cuento de que yo pues soy asalariada, trabajo en el diario En El País y tal. Y entonces él dice: a mí me flipa que puedas estar trabajando en El País y creas que te engañaron cuando tu padre, hablo del de Noelia, según su propio asiento en el volumen, era empleado de una fábrica de cocinas. Entonces luego mi hermana, con otras autoras que supuestamente han escrito sobre salir del barrio, ¿no? Que habla de Esther Calderón y habla también ha metido ahí a Nuria Lavari, y dice: Esther Calderón trabaja en Mediaset y Nuria Lavari en Movistar, como diciendo, ¿de qué os quejáis, no? Y claro que hay esta cosa de que, bueno, claro, tengo trabajo, o sea, tampoco soy asalariada, está muy bien. Pero hay esta cosa, ¿no? Que cuando te dejan acceder a un sitio parece que te abren la puerta y te dicen: pero no te quejes, ¿no? Porque ya estás aquí y ya estás bien, ¿no? Y entonces esta cosa de, bueno, puedo llegar a este sitio y preguntar: ¿cuánto cobraba la persona que estaba haciendo el puesto que yo estoy desarrollando ahora? Porque igual esa persona cobraba el doble que yo. Tengo derecho a quejarme, aunque haya llegado a ese puesto, que ya debería estar como agradecida, dando gracias, ¿no? Esta cosa de ser agradecida, que es una cosa que hemos hablado mucho. Y este es un pequeño avance, pero hay muchísimas, ¿no? Yo creo que ya, lejos del mundo editorial, yo pido a las amiguers ahí que piensen cuando Todo han el mundo que recibido tenga su momento de reflexión y piensen las veces que les han hecho un elogio-insulto. un que son muy elogio-insulto, frecuentes. que yo los estoy detectando ahora muchísimo. ¿Crees que siempre vienen del señorato? Yo creo que no siempre. A mí... El elogio-insulto se da entre mujeres también. Sí, es una especie, se dan, es una sí. cosa de bitchiness, ¿no? Sí, pero con la escritura o el proceso de creación hay muchísimo elogio-insulto Sí, hacia las mujeres. mucho, Y yo mucho. creo que es una manera de decir: mira, esto está bien, pero no te flipes. Yo ¿no? creo que la Un poco, esencia del no sé. elogio-insulto es la condescendencia. Y bueno, o sea, derrocha, El chorrea. la perdonado de la condescendencia. vida. Sí, Te totalmente. perdono la vida, y por lo tanto yo me estaba acordando también de una cosa reciente. Entrevisté a un señor joven, pero todo el mundo sabe que el señorato se puede dar en cualquier edad, para un reportaje coral de varias voces. Entonces, normalmente cuando entrevistas a alguien quiere lucirse como he sido entrevistado en un reportaje. Entonces me enlazó mi artículo y puso: está entretenido esto, de Begoña Gómez Urzaiz, y me pareció tan perdonavidas. Claro, como... Es como, si te ha parecido una mierda, no lo cuelgues. No Claro, intentes ya sacar está. el rédito de que has sido entrevistado en un artículo que te ha parecido malo y entonces pones: está entretenido esto. Está entretenido esto, es no una puedes manera estar de en los dos lados, descalificar, ¿sabes? sí. No puedes tener las dos cosas. Esta es la cosa Escoge. del elogio-insulto, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que en el proceso de creación hay mucho, y que muchas veces es como, bueno, sí, date por follada un poco, ¿no? Sí, o sea, sí, te estoy está diciendo esto y totalmente. ya tú ya puedes ir tirando, ¿no? ¿Y tú de qué te has dado cuenta? Pues mira, yo sigo todavía en el viaje de avión, imagínate. Todavía vivimos ahí, Todavía. está siendo un proceso, no sabemos qué día estamos, hablamos con Sí. gente y es... Pero gente hoy no es está bien. día 1, ¿hoy qué día es? ¿No? Estamos Exacto. ahí en un espacio, no lugar.
En un no lugar, sí. Me he dado cuenta de que hay dos cosas que van juntas que han envejecido mal, que son lo quirky y el hombre desastrito. Lo quirky, recordamos, fue el hermano naif, digamos, la tendencia naif, hermana del Indies Lease, ¿no? Empezó, digamos, a despuntar en torno al 2005. ¿Te acuerdas cuando todo aquel movimiento freak folk, ¿no? Los Moldy Peaches. Sí. Después todo eso eclosiona en el mainstream, tirando entre el 2007 y 2008, 2009, 2010, ¿no? Sí, Por ejemplo, yo no fui nada de esto, la verdad. Yo estaba bastante Yo no, tú ahí. estabas muy dentro, pero yo que ahí estaba bastante ahí. nos conocíamos ya y éramos dos mundos totalmente opuestos. Habitábamos distintos mundos, Sí. sí, claro. Por ejemplo, Juno, la peli Juno, se estrenó en 2007. Adventureland, ¿te acuerdas? Sí. Se estrenó en 2009, que salían Sí. Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. El emblema de la chica quirky era Zooey Deschanel, ¿te acuerdas? Y su flequillo. New Girl, que ya se estrenó, me parece que en 2010. Y el emblema del chico quirky era Michael Cera. ¿No? Todo eso ha envejecido fatal. Y entonces, el otro día, en el avión, justamente, me puse varias pelis, todas ellas desastrosas. Una de ellas era una especie de engendro llamado Sacramento, una especie de road movie, una cosa así indie, quirky también, en el que salía Michael Cera, y que se ha quedado un poco anclado en ese papel. Y salía también Kristen Stewart, que dices, pues chicas, si eres directora, eres Guéry de Chanel, ¿para qué haces esta película? Además que tenía un papel secundario bastante tonto. Hacía de la mujer embarazada de Michael Cera, están esperando un bebé, y ella es como, solo tiene cara todo el rato como de exasperada y de harta, ¿no? De que está harta de él. Y él, pues bueno, es un tío así con TOC, con manías, muy pesado. Y tiene un amigo también muy pesado con una barba, y los dos están ahí, los dos son como hombres niños, ¿no? Vale. Entonces, tanto en esta peli como en otra que me puse malísima también, Splitsville, que es como una especie de sátira de los matrimonios burgueses que de repente abren el matrimonio. Vale. Estaba muy representado porque había 2 y 2, ¿no? 4 personajes en total. De hecho, contando los secundarios, habría más que corresponderían a este estereotipo del hombre desastrito, ¿no? Vale. El hombre Peter Panesco, que no ha crecido, que un poco también viene de esa era, pero como pidiéndote, ¿no? Pidiendo al espectador como que le tenga cierta compasión y que le tenga cierto cariño. Como que se le dejen pasar las Que se le todas- dejen pasar todas las cosas fallas. porque pobrecitos, ¿no? Sí, Pobres sí. estos tíos. Entonces, todos los personajes femeninos en Splitsville sale Dakota Johnson haciendo de Dakota Johnson. O sea, alguien tiene que escribir un ensayo sobre esto, sobre cómo esta mujer no cambia su rictus, ni su manera de hablar, ni su flequillo, No. ni su ropa, pase por la peli por la que pase. Ella sale y es Dakota. Aquello que hizo de Madame Web, que la gente se reía de lo mala Sí. que era, yo no la llegué a ver, ¿no? Pero ya lo hacía así. Entonces tú Debía, la sí, pones yo tampoco allí, la vi. pam, materialistas, donde sea. Y ella, Dakota. Bueno, pues Dakota también es otra mujer paciente de uno de estos hombres niños desastritos. Hay una escena, no voy a, bueno, vedla si queréis, pero en la que ellos, los dos tíos, porque son amigos y uno de ellos se ha acostado con Dakota, con la mujer del otro. Y entonces Vale. como, vale, que hablamos el matrimonio, pero a ver, no puedes follar a mi mujer. Entonces, hay una escena larguísima, interminable, pesadísima, en la que ellos dos se pelean destrozando una casa gigante, preciosa que tienen. Te juro que empecé a pasarla rápido, porque era, pero ¿cuánta paciencia se exige de mí como espectadora? Para aguantar a estos tíos. Que yo aguante a estas personas. Claro. O sea, no puedo con esto. Y ahí me di cuenta de que esas dos cosas no deben volver. Claro, por pues favor. entonces, O sea, que no vuelva ni lo el- quirky ni el hombre desastrito. Con 20 Fuera. ya eran insoportables, con 40, No, con 50... 40 yo no puedo aguantar vamos, esto. Ni para atrás, pues vuelve todo, amiga. Ya. Amiga Date Cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz. Bueno, pues la magia del podcast hará que escuchéis esto ya cerca de la Navidad, pero nosotras estamos en otro momento. Seguimos en Guadalajara, Jalisco. ¿Sabes que me encanta decir Jalisco? Bueno, Begoña, que sepáis que lleva 2 días a todo días. sitio que vamos. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Es que me encanta. Me encanta decir esto. Me encanta. Sí, no para, no. Me hace mucha gracia porque ya será para forever. Lo vamos a Siempre, decir así. Guadalajara, Jalisco. Es Guadalajara, como Jalisco. Toledo, Ohio. Boulder, Toledo, Colorado. Ohio, Boulder, exacto. Colorado. Es que es así. Ah, muy bien. ¿No? Es como Guadalajara, Jalisco. A ver, venimos con una misión. Muy Esto clara. esto no es un episodio, es una misión. Esto es una como misión. la de los que venimos- astronautas. Sí.
Tal cual. ¿no? Es una misión. Venimos a evangelizar casi, Venimos a como la evangelizar. Rosalía con Lux. Aquí venimos a hacer, Venimos a evangelizar. a convertiros a todo. Esto va a ser un proceso... Sí, las que sean amigues, aquí tenemos nuevas amigues, pero los que sean amigues veteranos y nos están escuchando saben que nosotros, en general, la prescripción no nos la tomamos a la ligera. No, No, nos la tomamos muy en serio. muy en serio. Muy en serio. Cuando recomendamos algo, lo recomendamos porque sí. Sí, entonces hoy venimos a hablar de una escritora que nos encanta, que nos fascina, que está metida en nuestra cabeza, ¿no? Yo la tengo tan presente casi ya como los evangelios ahí, a veces digo, ¿qué haría, no? Y bueno, venimos a hablar de Montserrat Roig, que es una escritora barcelonesa que falleció, pero que venimos a hacer como una especie de fiesta aquí para reivindicarla, porque el mercado capitalista que coge a todas las escritoras y las acomoda, ¿no? Y tenemos todas estas cosas de las tote bags y todo. Yo recuerdo que siempre ahí están todas estas tote bags de ¿qué haría Nora Ephron, no? O ¿qué haría Joan Didion? Estas preguntas que se hace todo el mundo, ¿no? Como que la gente con la maleta de Joan Didion, de una escritora cuando va a viajar piensa ¿qué llevaba en la maleta Joan Didion? Claro. ¿No? Pues esto, que luego que yo estoy convencida De que llevaba muchas más cosas. que llevaba un montón de cosas y la tenía hecha un desastre, pero ella hizo esa cosa ahí porque era ya así. Esa era una maleta pesada a veces, performativa. totalmente performada, pero venimos a decir qué haría Montserrat Roig. Sí, ¿no? exacto. Porque es nuestra adorada escritora y Nuestra adorada Montserrat Roig. De hecho, las amigues que no la tengáis localizada, os vamos a dar ya la prescripción completa, que es después de acabar este episodio tenéis que recuperar el episodio de Femiflop en el que entrevistamos a Pilar Maric, gran amiga y colaboradora de Montserrat Roig. Sí, para que os hagáis una idea, Pilar Maric era fotógrafa, Montserrat Roig era la que escribía y hacían entrevistas, Sí. juntas, reportajes. Escritora, todo. periodista y en realidad una manera técnica de definirla es una bestia, ¿no? Montserrat Sí, Roig era aquí- una bestia parda. Ella nació en 1946, que en una familia burguesa catalana en el Eixample barcelonés, y falleció en 1991 de cáncer de mama con tan solo 45 años. En ese tiempo le dio tiempo de hacer tantas cosas. Muchas. A mí me abruma. Alucinante. A mí me abruma porque yo voy a cumplir 43 y a veces pienso, con todo lo que había hecho ella, Claro. ¿no? Y aquí parece yo que me quejo porque hoy he mandado 3 mails esta mañana, ¿no? Como que bien, mira, he mandado 3 mails, Hombre. he acabado un artículo, he hecho, ¿no? Varias cosas, he bajado, he puesto una lavadora y tal, pero quiero decir, pero mira a Roig que lo hacía y todo, ¿no? Sí, terminó un proyecto novelístico importante del que después hablaremos. Escribió libros periodísticos de ensayo, no, sí, novelístico he dicho, ¿no? Sí, escribió periodismo, ensayo, además fue militante de la izquierda, del feminismo, estuvo en el PSUC. Se lo pasó muy bien también, tuvo 2 hijos, tuvo varias parejas, viajó muchísimo y tuvo una vida muy plena. Presentó un programa en televisión española, además de entrevistas. Lo hizo todo. Lo hizo prácticamente todo. Su obra está encabezada por la trilogía de l'Eixample, que lo componen Ramon Adeu, que es del 1970, Al temps de les cireres, de 1977, y L'hora violeta, que es de 1980, y está protagonizada por 3 generaciones de mujeres de la misma familia. Sí, son esas 2 familias, los Ventura Claret y los Miralpeix. De hecho, hay otras novelas en las que ya aparecen estos personajes y en sus primeros relatos breves ya se empezaban a apuntar. Nosotros también decimos, y el otro día en un homenaje que se le hizo aquí también en Guadalajara, Jalisco, surgió esa idea que en realidad ella tiene una obra también monumental, que es de periodismo y de historia, digamos, que es Els catalans als camps nazis, los catalanes en los campos nazis, que si solo fuera por esa obra, como decimos, hizo muchísimas más cosas, pero si solo fuera por ese libro, ya hubiera pasado la historia, ¿no? Si solo fuera por ese libro. Sí, también tiene 2 libros de narrativa breve, como Molta roba y poc sabó, y Al cant de la joventut. Aquí la tenéis también traducida por Consoni, que la podéis encontrar en la librería. Después hablaremos aquí con su editora para que nos cuente un poquito todo este proceso. O sea, que os animamos a que vayáis allí y la compréis. Y sobre todo cuando nosotras pensamos en Montserrat Roig, porque nosotras somos periodistas en España y también somos escritoras, ¿no? Es que a veces cuesta esto cuando eres periodista, Sí, cuesta. dar el paso de decirlo, ¿no? Es esta cosa de cómo ella pudo hacer todo esto y la forma en la que lo hacía, ¿no? Nosotras, como hemos seguido mucho su paso y entrevistamos a su compañera, fiel amiga Pilar Maric, que fue Premio Nacional de Fotografía,
claro, siempre le pedimos pues el salseo, que es lo que nos gusta, ¿no? Las anecdotillas. Y claro, pensábamos, qué bien se lo pasaba, me decía. Y Pilar siempre decía, nosotras éramos unas liantas. Éramos unas liantas y ella nos cuenta historias, ¿no? De lo bien que se lo pasaron cuando nos contó aquello de cómo intentaron entrevistar a Fidel Castro en el Congreso del Partido Comunista en Cuba, y nos encantó también que nos dijo, antes de ir a hacer las entrevistas, nos llamábamos para decir, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner para que no ir iguales? Que es una cosa que Begoña y yo parece que vayamos a veces a conjunto, sí, la gente cree y nos que va a ir falta, al revés, y nos revés, falta ¿no? lo de la Roch, ¿ves? Nos falta el tenemos que llamar mensajito para no ir iguales. Que para no ir iguales, porque a menudo. Sí, estamos hermanadas. No, pero más allá de eso, eran que a veces tenemos esa sensación que esa manera de vivir el periodismo, como ellas lo ejercían y lo militaban, porque además eran mujeres que tenían muy claro la lucha en la que estaban y dónde estaban, ¿no? Se las ha menospreciado un poco por el hecho de que fueran como esa. Ellas dos se conocieron haciendo teatro, de hecho, porque Montserrat Roig era de una familia catalano-burguesa, era la sexta de 7 hermanos, y ella empezó con el teatro y allí conoció a Pilar, y allí fue cuando... Después ya pasaron a todo ese proceso, pero que hay una parte de goce y de pasárselo bien que a mí también me parece muy Hay una parte de goce que nos encanta y que creemos, en cambio, que a ellas les pasó factura, que seguramente se las tomó menos en serio, seguramente fueron víctimas de mucho elogio e insulto o de mucho ninguneo, de mucha vida perdonada por el hecho de estar pasándoselo tan bien y de ser de estas tías echadas para adelante, ¿no? Sí. Igual fuera de Cataluña es una cosa que nos ha sorprendido mucho. Yo he de confesar, ahora os contaré que yo llegué demasiado tarde allá, pero nunca es tarde, como un Montserrat Roig. Es una frase que yo creo que tiene que estar ahí clara. Pero que fuera además de Cataluña no se la conoce mucho, ¿no? Y entonces nosotros queremos mantener aquí como una, más que reivindicar o decir descubrir, ¿no? Es como mantener la vela encendida. Mantener la llamita encendida. En Cataluña sí que es cierto que sobre todo desde el 2021, en que se conmemoró el 30 aniversario de su muerte, sí que ha habido un gran momento Roig y muchos entusiasmos compartidos, sobre todo de mujeres de nuestra generación y más jóvenes. Y lo que sí que ha habido también es un gran boom de traducciones. En 6 años, desde 2021, ha habido 25 traducciones en 10 lenguas. Se le ha traducido de nuevo al italiano, al holandés, al inglés, al coreano, al portugués de Brasil, al alemán, al griego. En castellano hablaremos después de las nuevas traducciones. En inglés yo tengo The Time of the Cherries, El Temps de Cireres en inglés, que es una edición chulísima además. Bueno, la portada Books, es preciosa. Y la tradujo Julia Sánchez, que es una de las grandes traductoras del catalán y el castellano al inglés, es la que traduce a Andrea Abreu, a Eva Baltasar, y es preciosa esa edición y vamos, deseamos que llegue también muy lejos. Yo siempre que puedo la recomiendo también ahí fuera. Y se han vivido, sí que se ha percibido incluso a un nivel, ¿no?, de conversaciones y de lectoras, muchas mujeres, ¿no?, la han vuelto a leer o la han leído por primera vez y han descubierto un Es que hay una tesoro cosa increíble. que te pasa cuando lees a Roig que yo creo que te cambia. A mí me provocó tal terremoto interior, ¿no?, que es curioso y que yo creo que vamos a contar ahora. Hola, somos Inés y Paula del podcast Punzadas Sonoras. Nos hemos colado por aquí. Aunque seguro que lo que estás escuchando es una maravilla, porque estará producido por Radio Primavera Sound, queríamos invitarte a escuchar Punzadas Sonoras, un podcast en el que reflexionamos sobre filosofía, cultura y literatura de manera rigurosa y amena. Nos vemos por allí. Besos. ¿Cómo llegas? A una escritora a veces es muy importante, ¿no? Yo creo que muchas veces hay momentos en tu vida en los que lees una cosa y no te entra bien y a veces luego lo relees y te entra bien, pero yo creo que en cualquier momento de vuestra vida en el que cojáis un libro de Montserrat Roig os va a cambiar totalmente, ¿no? Yo llegué a ella yo soy de Barcelona, para que os hagáis una idea, llegué a ella cuando tenía 37 años, o sea, yo ahora tengo 42, voy a cumplir 43, fue el verano de la pandemia y yo siempre me compro 3 libros bajo unas normas que ya no cumplo porque ya voy de culo con la vida y todo, pero solía hacerlo así, que era leer a una escritora, a una mujer que no hubiese leído, ¿no? Y entonces recuerdo que estaba en la librería Documenta de Barcelona y tenían ahí puesta la novedad de Som una ganga, que era un compendio de ensayos y artículos y columnas de ella en prensa, que estaba recogido por María Àngels Cabré en Coma Negra. En Coma Negra, exacto. Y bueno, yo me lo leí 2 días antes de la verbena de San Juan y recuerdo que es que me cambió la vida. Yo dije, ¿cómo puede ser
Porque yo llegué, a ver, hay que dejar una cosa clara que tampoco se puede eximir, que es Montserrat Roig era una mujer guapísima. O sea, eso es innegable. Era una mujer que era magnética, ¿no? Y en aquella portada estaba esa foto de ella. Y yo ya sabía quién era Roig, porque yo ya había visto muchas fotos, porque tú y yo habíamos compartido fotos de ella, porque muchas veces hay un halo de escritoras que te llevan hacia ellas. Yo me sabía hasta qué cuadros había colgados en la casa de la foto que le hizo Pilar Aymerich, embarazada de su hijo Roger. La reproducción del Guernica, ¿no? Que era el gran símbolo de la progresía, todo el mundo tenía la reproducción del Guernica. Y está sentada en una mecedora con un vestido blanco, embarazada, guapísima, con su pelo. Esa foto, pues claro, yo tenía esa foto de ella, esa foto de la edición que yo lo vi y dije, pues esta mujer es magnética, me tengo que acercar a ella, ¿no? Sin desmerecer el intelecto, pero es que no se puede negar que era guapa, ¿no? Es que tenía esa cosa y que por algo también eso luego la perjudicó con el resto de escritores, ¿no? Hay una anécdota muy conocida que fue a entrevistar a Josep Pla y le dijo y ella lleva una falda corta y le dijo con estas piernas, ¿por qué quiere ponerse a escribir, ¿no? Teniendo estas piernas. Y luego Umbral también dijo de ella, escribió hay una columna en El País del 70 y pico, que súper elogiosa de ella, la verdad, ahí no hay elogio insulto, es muy elogiosa. Incluso él se pica porque ella le había llamado misógino a él, pero eran muy amigos. Porque le dedicó un libro, ¿no? Le envió su último libro y le dedicó Misógino recalcitrante o algo así, ¿no? Deliciosamente misógino, le puso. Entonces Umbral decía que había claridad irónica en sus abiertos ojos, ¿no? Y a veces esta cosa del cuerpo, ¿no? Que dices, no, pero es que... Las piernas y los ojos, ¿no? Siempre, porque es verdad, ¿no? Tenía los ojos muy grandes. Piernas largas. Pero bueno, yo pues hago esta confesión, ¿no? Yo me acerqué en parte también pues por ese atractivo que ella tenía, pero leerla, aquellos 2 días, me cambió mucho la vida porque yo pensaba, ¿cómo puede ser que con todas mis amigas me haya intercambiado todos los libros de Vivian Gornick y todos los libros de Nora Ephron, ¿no? Y todas estas cosas de los feminismos de los 70 y tal. Digo, ¿cómo puede ser que yo me sepa lo de Nora Ephron y en la convención demócrata cuando cuenta que Betty Friedan se pica con Gloria Steinem y no sabía en sus textos sobre las jornadas catalanas de la dona? Fantástica crónica sobre unas jornadas feministas que se celebraron en el 76. En el 76, y ella habla ya lanza darditos a Lidia Falcón, un poquito, muy sutiles. Fantásticas fotos de Pilar Aymerich de esas jornadas también. Sí, hay las fotos que hizo Pilar también Aymerich de esas jornadas son increíbles. Y pensaba, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Montserrat Roig en los podcasts que yo escucho, ¿no? ¿Dónde están las menciones de los artículos que escribimos entre todas? ¿Cómo puede ser que no lo estemos escribiendo, ¿no? Pero desde entonces eso sí que se ha modificado, porque yo creo que ahora sí que la tenemos muy presente. Claro, pero yo me culpaba a mí misma porque decía, me sé de memoria la frase de Joan Didion, por ejemplo, de nos contamos historias para sobrevivir, ¿no? We tell stories ourselves, bla, bla, bla. Y sin embargo hay otra de ella que es igual de genial, que es si no contempláramos la vida como una representación, no la resistiríamos, ¿no? Y que estaban también ahí muy hermanadas con eso, pero y que esa frase, ¿por qué todo el mundo cita esa frase de Didion y que no significa que solo pueda haber una, que eso tampoco tiene que ser, que aquí hay espacio para todas y todo es fantástico, pero que me faltaba, sentía esa cosa y claro, pues ya llegas, te arrolla y dices, pues nunca es tarde, de verdad, y es muy contemporánea y cuando la leáis va a ser increíble. Y luego te regalé el Temps de Sirenas, yo cuando entraste ahí me hizo mucha ilusión. Yo entré en una locurita, empecé a mandarle WhatsApps a Begoña y Begoña me dijo, ver, Noelia, que ya me va, ¿cómo puede ser que no te hayas leído a la Roig? Entonces ella me regaló el final de ese verano, bajé a Barcelona y me dio una edición de bolsillo del Temps de las Cireres, El tiempo de las cerezas, que es la segunda novela de la trilogía y es fantástica y yo ya dije, bueno, es que encima novelista, articulista, columnista es total, ¿no? Yo la tenía más presente que leída también y recuerdo mucho el momento de su fallecimiento en el 91 por mi madre, sobre todo porque le afectó muchísimo, porque yo creo que era un poquito más joven que ella, pero eran contemporáneas y la tenía muy presente como un referente, seguro que la leía en prensa, y recuerdo ver a mi madre súper compungida y apenada como cuando se te muere alguien que sientes que conoces. Y unos años después, cuando estaba en el instituto, pero no por recomendación del instituto, sino que me leí Temps de las Cireres y me fascinó. ¿Sabes? Esas lecturas adolescentes que son de las primeras lecturas de adulto que haces y que te sirven también como para descubrir la vida, ¿no? Porque además es una novela, luego hablaremos de ella, en la que hay mucha carnalidad y hay mucho cuerpo femenino. Y recuerdo estar absolutamente fascinada por esa novela, que la he vuelto a leer justo ahora antes de hacer estos días el podcast y un homenaje que hicimos aquí en Guadalajara, Jalisco. Y
bueno, no es que se sostenga, es que me ha vuelto a fascinar, porque además había muchas cosas como de la voz narrativa y del estilo que no recordaba tanto y bueno, es que venía alucinada. Hay algunas escenas que me han encantado, ya te dije, esta escena en la que un personaje, está la cuñada Silvia, luego explicaremos un poco sobre de qué va esta novela, una mujer le explica a otra que ha ido a Perpiñán a ver El último tango en París, y cómo lo explica la película, intercambiándolo, ¿no? Y mezclándolo, ¿no? con la propia subjetividad de una mujer más o menos convencional del tardofranquismo, es alucinante. Hay allí como un monólogo y hay muchas escenas de este tipo. Sí, o sea, sí. Literariamente es una novela muy audaz y todo ese ciclo literario es muy audaz. Yo creo que quiero que contabas también que tenías, cuando buscabas piso, tú también tenías dentro. O sea, sí. Imaginaos hasta qué punto nos influencia que hasta cuando buscaba piso Begoña tenía a Montserrat Roig dentro. Sí, Cuéntanoslo. porque Montserrat Roig, de hecho, vivió durante muchos años muy cerca de donde vivo yo ahora, como a 2 minutos, y se ve desde mi casa, y paso muchas veces por delante, hay una pequeña plaquita, la calle Bailén, con Gran Vía, al lado de donde atropellaron a Gaudí. Esto siempre se lo cuento a mis hijos, las dos cosas. Aquí vivía una escritora muy buena y aquí mataron a Gaudí. Y estas son las cosas que pasaron en nuestro barrio. Sí. Y cuando buscaba piso, yo pensaba mucho, junto con Alex Vicente, que también es muy fan, le enviaba las fotos, mira lo que he visto, tal, que es ese proceso tan horrible de buscar piso. Y los medíamos en función del factor Roig que tenían, del cociente Roig. Esto aquí es muy Montserrat Roig, y yo me visualizaba como mirando hacia el patio, porque l'Eixample y la lírica de l'Eixample es muy importante en su obra, y ella vivió casi toda su vida allí. Y yo también buscaba piso en esa zona. Y los valoraba, los rateaba en función de cómo visualizaba Montserrat Roig allí. Quería decir también sobre, que estábamos hablando antes de Temps de las cireras y de la corporalidad y de la presencia del cuerpo femenino en esa novela, que hay también ese periplo que hemos leído después todas también en el acontecimiento de Annie Ernaux, de una mujer joven buscando un lugar donde le practiquen un aborto. Eso está en El Temps de las cireras. Piensa que el acontecimiento es del año 2000 y El Temps de las cireras es del año 76. O sea, que ella estaba ahí, estuvo Claro, antes. una mujer, los hechos que está narrando es de cuando la protagonista era más joven, en los años 60, y está buscando un ginecólogo. Al final encuentra una comadrona que lo hace en un piso cutre y lo hace mal, ¿no? Y le genera... Como solía pasar, ¿no? Y como esperemos que no tenga que volver a pasar otra Exacto. vez, ¿no? Vamos a invitar ahora que venga nuestra invitada. Por favor, especial, sí. Bueno, tenemos aquí ya. Qué ilusión nos hace esto, Gemma, de verdad. A mí más. Tenemos una amiga. Soy una amiguer. Tú eres Ella amiga es y amiga amiguer. Sí, ella. Tenemos aquí a Gemma Ruiz Palá, es periodista, escritora y periodista, ya es base Icono escritora, de Cataluña. Icona total. Gemma es una de esas personas que ella es como Karl Lagerfeld, que claro que se le podría hacer una chapa y que solo con su peinado todo el mundo la conoce en Cataluña. Claro, ya está, decirlo. sí, hay que decirlo también. Bueno, ella ha sido cronista cultural, redactora jefe de informativos ante Televisió de Catalunya. En 2016 publicó en català Argelagas, que está traducido en Consell y también como Aulagas. Fue su primera novela, que se convirtió en un fenómeno literario. 4 años después, Cala Wengling, que también está traducido, la consolidó todavía más, ¿no? Fue como un torbellino total. Las Nostras Maras, que traducido en Consell y también lo tenéis al castellano en 2024, recibió el premio Sant Jordi de novela. Está traducísima a otras lenguas. Gemma acaba de publicar su nueva novela, que es Una dona de la teva edat. La tenéis editada por Grup 62. Y además es la estrella de la librería que tenemos aquí delante, porque de las 3 autoras que sepáis que más están vendiendo en esa librería de Barcelona está, en primer lugar, Montserrat Roig, en segundo lugar está Gemma Ruiz Palá, y en tercero está Mercè Rodoreda. O sea que tenemos una quedas? contemporánea, autora, viva, perdón, aquí. Mercè. Aquí la tenéis. O sea, estamos muy contentas por ti, porque además muy merecido todo. O sea, Pero pido perdón a Mercè, perdóname. No, tengo que ya pasar. está, Mercè ya ha tenido mucho también. No, yo me gusta ser el jamón del sándwich. De esta Ah, manera. bueno, Hombre, claro. Menudas dos. ¿Y cómo llegaste tú a la Roig? Yo llegué también por influencia materna y de abuela. Mi madre y mi abuela se referían a ella como
bueno, como si pronunciaran el nombre de alguien realmente extraordinario. Y cuando se murió también, entonces mi primera lectura de Montserrat Roig fue el volumen de artículos Un pensament de sal, un pessic de pebre, un tocho así. En el 92 ella ya estaba muerta, yo tenía que empezar periodismo y dije, bueno, pues como ya me la van a enseñar en la facultad, me voy entrenando. Pues no, porque Después la facultad... descubriste que no. No, menos Yo mal. tampoco la leí en la Tampoco, facultad. menos mal que Ni yo. tenía ese volumen, porque si no, no me enseñaron a imitar la que me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado a imitar, para que se me pegara algo. Hay que decir que Gemma, junto con Albert Fors, hizo un compendio también, reeditó un compendio muy conocido de entrevistas de Montserrat Roig, que no hemos dicho que era una entrevistadora sagaz, una autora de retrato psicológico alucinante. Y recuérdanos a qué figuras entrevistaba y qué descubriste también recopilando esas entrevistas. Claro, ella está un día de campamentos y oye que unas compañeras dicen se ha muerto Carles Riba, se ha muerto Carles Riba, el gran poeta. Y ella dice, no tengo ni idea de quién es. Entonces se crea ella la misión de voy a recoser un poco las grandes figuras culturales catalanas que quedaron en el olvido porque la guerra civil y la dictadura lo partieron por la mitad. Y bueno, pues se va a entrevistar a Joan Brossa, se va a entrevistar a Antoni Tàpies, Mercè Rodoreda, nada menos, a Pere Caldés, a Josep Pla, a Eugeni Xamà, buscando los periodistas de antes de la guerra, a los jóvenes también. Va a buscar Pau Riba, va a buscar Josep María Flotats, que un día fue joven. A mí me chocó la entrevista porque voy a este joven que está en París triunfando. No sé, este joven, claro. Y es muy importante ver esa maestría que no nos enseñaron, porque a lo mejor otro gallo nos cantaría si hubiéramos aprendido más de ella. La actitud con la cual va a la entrevista, para mí es lo más sorprendente, que va sin los apriorismos. Muchas veces hemos hecho una entrevista buscando el titular, Claro. que hemos leído anteriormente 100 veces. Pues ella no, ella va con una formación y un montón de lecturas que le permiten estar tranquila y presente. Entonces se nota tanto que está presente y está escuchando que luego lo que puede repreguntar tiene un valor astronómico. Y están alucinantemente bien escritas. Yo la entrevista con Rodoreda igual la he leído 25 veces cuando se sientan las dos a comer. ¿Qué comen? Espalda de cabrito o algo así. Sí, una Se cosa meten como allí, puñalada, ¿no? Nada ligero, no cogen no piden una ensalada. No. Y antes que hablabais de señoros, imagínate, en la entrevista de Mercè Rodoreda hay un detalle increíble que Mercè Rodoreda la valida. O sea, cuando la entrevista Mercè Rodoreda ya es Mercè Rodoreda, está escribiendo Mirall Trencat y Montserrat Roig tiene 27 años y acaba de publicar Ramon Adeu. Y ella le dice, Montserrat Roig le dice, ¿qué estás escribiendo? Bueno, una cosa que se parece a la tuya, que has escrito algo sobre una genealogía de mujeres. ¿Esto lo encontráis usual en algún señoro que valide a alguien y le mire de tú a tú como dos escritoras? A una chica de 27 años que ha se le publicado presentó con minifalda. y que ha publicado una novela y le dice, pues estoy haciendo como tú. Imagínate que Rodoreda te valide y te mire de tú a tú, ¿no? Sí, bueno, Tú y yo algo. Una maravilla. Nosotras decíamos que nos preguntábamos muchas veces cómo haría esto Montserrat Roig, ¿no? Y además yo creo que tengo esta sensación de que ella, a mí por ejemplo, me ha enseñado muchas veces. Había una frase suya que era me gusta aprender las normas para las reglas para olvidarlas rápidamente, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece que está bien. Hay que saber qué reglas hay, pero luego, oye, haré lo que sea. Pero antes de que en 2021 se puso de moda un concepto que era la brecha de autoridad, que era esta cosa de que por qué los hombres no leen a las mujeres, ¿no? O por qué un hombre no siente que una mujer puede ser canónica o lo que sea, y hablaba de todo esto. Y yo creo que ella ya se adelantó a ese debate de una manera muy Roig, ¿no? Lo hizo en Dime que me quieres, aunque sea mentira, que es un compendio también de todos sus textos sobre la escritura y la lectura. Y ella hablaba, allí decía, sobre cómo hay que renegar, cómo el canon en realidad no hay que darle ni importancia, ¿no? Ella decía, uno de los errores que puede cometer una escritora es mendigar un puesto en los citados mausoleos. La escritura y el lenguaje se hacen desde el yo. Siendo así, la mujer que escribe ya no pide perdón por meterse donde no la llaman. Y esta cosa, yo cuando la leí dije, qué bien que venga alguien, porque tú ya a lo mejor tienes esa intuición, ¿no? De que no te interesa mucho ese mundo, ¿no? Que hay creado, ¿no? O de la literatura de esa manera, pero ya tienes a una que muchos años antes ya te estaba diciendo, tú con tu voz, tú tira. ¿Sabes? Tú tira. Y es genial. No sé si tú también lo has sentido así, Gemma. Para mí, para escribir lo que yo escribo, Montserrat Roig está en la psique. O sea, aunque
ahora hace muchos años que ahora lo he vuelto a releer para esta fiesta que estamos haciendo aquí en Guadalajara, Jalisco. Sí. Pero antes de, cuando yo escribía, seguro que la tenía presente hablando de los abortos clandestinos en los 70. Bueno, diciendo que sí, es válida y tiene que tener agencia literaria la vida de las mujeres que experimentan el mundo. Y claro, porque no lo experimenten como lo han experimentado los señoros, que sí que nos lo han descrito, no quiere decir que no tenga valor. Al contrario, estamos sedientas de encontrar qué se cocían en esas casas y que salga, ¿no?, esa vida afuera, que es lo que hizo Montserrat Roig. Me gusta que se cocía también, porque además en sus novelas está muy presente, en los patios de la Eixample también, y los olores, y el batir, el sonido de los huevos batiéndose, ¿no? Seguro que los olores y los sonidos que se cuelan por los patios, que eso es una cosa muy femenina, sofrito, ¿no? El olor seguro. a sofrito, seguro. Y ella decía también que hacía escritura de balcón. Claro. Pensad que en su casa era como unas puertas abiertas con las vecinas, había un alquiler a un sobrino que también tenía un amigo periodista, entraban y salían, o sea, también algo muy comunitario de vivir la cultura y vivir la literatura, pero muy de estar por casa, ¿no? Que esto también está, tú lo decías el otro día, esta antisolemnidad, ¿no? Y esta naturalidad de vivir la cultura. Luego tenía su despacho y se cerraba y le decía a sus hijos, pobre de vosotros que llaméis a la puerta, pero que había, ¿no?, estas puertas abiertas como una pequeña comunidad en su edificio. Tus hijos han dicho que ella trabajaba toda la noche porque, claro, para hacer todo esto supongo que dormía muy poco, y que por la mañana, antes de llevarlos al colegio, se le quemaban las tostadas, ¿no? Que sí, menos. Sí, claro, pero oye, yo me comería claro, una tostada quemada de Montserrat Roig, pero ahora mismo. Yo también. Cuéntanos, si quieres, un poco sobre el proceso, cómo hizo als catalans als camps nazis, que es este libro canónico, claro, que quien no conozca debe conocer. Este libro, claro, pues esa es nuestra Svetlana Alexievich, es nuestra premio Nobel. Ella, de pronto, Josep Benet, un historiador mítico catalán, le lanza el reto de necesito a alguien con mucha energía. Ya disparó a quien tenía que disparar, Josep Benet. ¿Te ves preparada para empezar a indagar en los republicanos españoles que fueron internados en los campos de exterminio nazis, la mayoría de los cuales eran catalanes? Y Montserrat Roig dijo, ¿cómo? Había catalanes, había españoles republicanos en los campos nazis. Pensad, había trascendido que había personas judías, homosexuales, luego también los gitanos fueron un colectivo, pero los españoles en teoría no tenían por qué estar en un campo de concentración. Entonces hizo una tarea ingente que en época de no Facebook, no WhatsApp, teléfono justo, pues fue enviando cartas, yendo a viajes a Francia, porque estaban casi todos los deportados en Francia. Fue cuando conoció a Neus Català en una convención de Amical Mauthausen, y ella vio una mujer que era Neus Català y dijo, pero ¿habían mujeres en los campos de concentración? Y Neus Català dijo, había mujeres, yo soy una, y había muchas catalanas y te puedo conectar con todas ellas. Entonces aquí empezó un rescate de una historia ocultada, y encima con un riesgo también que adoptó ella en el año 76. Franco ya estaba muerto, pero tuvo la valentía y el coraje de ir a preguntar al ministro de Franco en época candente de esto, en los años 40, quien negoció con los nazis este destino. Quería hacerle declarar que fue responsable. No lo consiguió, pero implícitamente sí. Le dijo, señor Serrano Suñer, ¿usted sabía que había españoles en los campos de concentración? Esto lo pregunta una persona que está cerca de los 30 años, que está embarazada de su hijo, y va al exministro de Franco a preguntarle esto en la cara. Esto a lo mejor muchos se hubieran hecho caquita, perdonadme, pero es así. Entonces le vuelve a repreguntar y al final dice, bueno, a mí los nazis me dijeron que no había españoles y yo me lo creí, ¿no? No, los convirtió en apátridas. Entonces por ese colectivo de apátridas fue que los pudieron ir a buscar a los campos de concentración franceses para exterminarlos en los nazis. Pero sin esa usurpación de identidad que fue este pacto tácito, no hubieran exterminado a estos republicanos españoles. Entonces ella hizo la pregunta para mí de premio Pulitzer. Bueno, y que es curioso que las tres en ninguna de la facultad no se nos mencionó, ya como ejemplo de crónica periodística, esta obra magna, monumental, ¿no?, que hubo ahí. Por cierto, la foto también de todos era de Pilar, o sea que es una foto increíble la que están puestos, pero
a mí me resulta muy curioso, ¿no? Porque después cuando se habla del Nobel, ¿no? Y esta cosa que hablabais el otro día en el homenaje, ¿no? De Alexandra Alexievich, ¿no? Y que podrían, ¿no? De cómo hemos ensalzado a otras autoras y de repente ella ha estado ahí, ¿no? No es una cosa de como que haya sido un secreto, ¿no? Es como que nos han escamoteado, decías el otro día, a ella, y como que hay que reivindicarla de una manera pues pública y decir, es que realmente esa obra es increíble, ¿no? Es que además ponerla en su lugar. Estaban estos personajes, las personas entrevistadas, estaban en un momento crucial a punto de desaparecer, en el sentido que estaban en un estado físico y emocional muy vulnerable, muy frágil. Joaquim Amat Piniella, que fue un testimonio clave, se suicidó al cabo de 2 años de la entrevista con Montserrat Roig. Entonces, Montserrat Roig tuvo el olfato, el instinto, la intuición de decir, estas personas se tienen que entrevistar ahora, porque luego no las vamos a tener y luego se va a negar, que es el problema que pasa, ¿no? Cuando no se cuida la memoria histórica, entra el negacionismo. Entonces ella lo vio y luchó por una cosa que hacía 2 días que ella no tenía noticia, ¿no? Entonces, una vez más, cómo nos da una lección de intuición y de olfato periodístico, pero bueno, máximos. ¿Tú crees que a ella se la ninguneó en vida, incluso también, después de ese olvido? Sobre todo en sus éxitos literarios. Ella vendía mucho, era muy popular, salía en la tele. Entonces, claro, ella también hizo algo muy poderoso y muy útil. Nos hizo otro regalo, que fue cambiar la imagen del intelectual. Ella era una intelectual que te citaba los mitos griegos, te citaba autores extranjeros cuando no era tan fácil que llegaran a España las traducciones. Ella leía del inglés, una cultura del francés, leía del inglés, del francés y del italiano. Y no hemos hablado quizá tanto de su esfuerzo por la recuperación de la lengua catalana en el momento que no era tan fácil. Todo, o sea, es que nos lo hizo todo. Pero encima nos proporcionó la imagen de la intelectual atractiva, chisposa, rápida y joven y mujer. Esto no tiene precio y esto tampoco se lo perdonaron. Esto no se lo perdonaron. Entonces, como periodísticamente a lo mejor era mucho más difícil de atacarla, porque con todo lo que estamos contando es como casi muy atrevido desautorizarla, en literatura sí. Y esto tengo que decir que a ella le hizo daño. Betsabé García, que ha sido su biógrafa, ella lo cuenta. Hay una biografía muy interesante de Montserrat Roig que se llama Te doy mis ojos, de Betsabé García, la recomendamos. Mucho, y ella dice, en su círculo íntimo, ella llegaba a decir, a mí la literatura es lo que más me da, porque yo entrevistar para captar la esencia humana, pero luego hacer literatura para ser totalmente libre, ¿no? Que yo la entiendo cuando dice eso. Y que le encantaba, pero decía a sus amigos, a lo mejor tengo que dejarlo ya porque es que no hay validación. Entonces, lo que has leído tú, en el plano teórico, ella dijo, dejemos estar el canon y la validación, pero luego siempre hay algo que te sientes excluida, ¿no? Y hay algo que... Pues claro, es que a nadie le gusta, a nadie le gusta ser excluido, pero también tenía esa capacidad de reivindicar, que para mucha gente ayuda mucho, o sea, que hay una persona que te diga, busca tu voz, ¿sabes? Pasa de todo esto, ¿no? Recuperábamos el otro día en ese homenaje un texto que se publicó a los 10 años de su fallecimiento, que era teóricamente un homenaje, e incluso ahí, además escrito por un amigo suyo, y decía su narrativa, refiriéndose a este ciclo novelístico que volvemos a decir que es de primer nivel, su narrativa, seguramente demasiado implicada en la mediocridad del mundo catalanet tradicional, era de entrada muy inferior a sus libros de tema real. No sé, es decir, 10 años después de muerta se seguía apuntalando esta idea que desde aquí queremos refutar. Y además, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque además es un texto en el que supuestamente hay que elogiar a una persona fallecida y haces el insulto. Elogio-insulto. Pones ahí el elogio-insulto. Es que te tiene que caer. No tragan con alguien que tiene estas capacidades, pero es que existió, es nuestra, nos ha abierto camino y a callar todas las bocas. A callar todas las bocas. Y aparte que decir, eso es como decir el mundo inglesito tradicional que narra esta chica Jane Austen, el mundo danesito tradicional. Pero es mentira porque o sea, no es nada cursi lo que ella hace, es al revés. Señor, usted póngase las gafas. Sí, aprenda un poco. Creo que vamos a hacer subir a otra entusiasta defensora de Montserrat Roig, a la que además se le deben muchos... Sí, invitamos aquí a María Mur, es socia de la editorial Consoni, que ha traducido su trilogía de l'Eixample, que es Ramona Deu, al temps de les cireres y La hora violeta. Lo tenéis traducido al castellano en Consoni. María. Con traducciones nuevas de Gemma Deza. Exacto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿por qué? Cuéntanos un poco, el otro día ya lo explicabas aquí, pero ¿por qué traducir a la Roch? Además, lleva en las manos un fanzine fantástico que han hecho desde Consoni, que os recomiendo, lo tienen en el stand, yo creo, ¿no? Está en el stand de Nadie y está fuera también. Exacto, y lo tenéis fuera. Ah, sí, porque aquí fuera ahora vais a tener los libros de Roch, por si queréis, os pica el gusanillo con alguno. Y los de Gemma. Y los de Gemma también. Y los de Gemma, eso es, Sí. van a estar los dos. Igual ha habido gente que habrá dicho, pero esta es chica, mujer, señora, lo que sea que penséis de mí, que estaban levantándose todo el rato, yendo y viniendo, era porque quería asegurarme que los libros estuvieran fuera. Es esta esquizofrenia de la editora, que estás como pensando en el concepto, voy a hablar de Roch, y al mismo tiempo estás pensando, ¿están los libros? Están ahí los fuera? libros, es muy ¿Están los importante que folletos? estén. Entonces está tanto Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palá, que es un librazo maravilloso, como también tendréis las primeras páginas de Aulagas, y también están los fanzines y está Tiempo de Cerezas, también ahí todo en la entradita, y si no en el stand de Barcelona, y si no en Nadie también, en la C24. Perfecto. María, ¿cómo llegasteis vosotras a traducirla? Pues nosotros llegamos, voy a volver, o sea, Gemma tiene que estar harta de escuchar esto del chiste de la catalana, pero es así. Es que nosotras somos 3 socias, somos una catalana, una vasca y una gallega, y entonces yo conocí a Montserrat Roig como activista feminista, porque es verdad, bueno, por cierto, que qué maravilla escucharos, o sea, me daba hasta pena subirme porque digo, ay, quiero seguir escuchándolas, porque estaba siendo de piel de gallina escucharos, y qué importante es que hagáis un podcast así, porque las charlas creo que tienen esa inmediatez, que luego como que se difuminan más, ¿no? Pero el podcast creo que tiene esta cuestión tan contemporánea. Creo que el mejor homenaje posible es este, que es con lo que empezabais, porque no hay podcast, ¿no? Entonces, creo que eso, agradeceros que hayáis hecho este podcast sobre Montserrat, porque es maravilloso. Falta, ¿eh? Hace podemos falta. Podemos ir de gira. Pues me parece que es un formato contemporáneo necesario para reivindicar a esta autora. Eso para empezar. Y respondiendo a la pregunta que me hacéis, sí, yo la conocía como activista feminista, pero mi socia sí que Muns Brunet, que es catalana, la catalana del equipo, ella sí que la conocía más como en su faz literaria, porque esto que habéis leído es tremendo, porque eso, esa crítica tan nefasta, ese homenaje, entre comillas, tan tenebroso, creo que nos ha llegado fuera de Cataluña. Es la razón por la cual la podemos conocer y se la ha podido salvar fuera de Cataluña como activista feminista, pero no se le ha dado la calidad literaria, no se le ha otorgado la calidad literaria que se le corresponde. Y eso es nefasto. Y creo que se ha hecho a propósito. No a propósito vamos a fastidiar a Montserrat Roig, sino a propósito en el sentido, lo decíamos el otro día, que no es una cuestión puntual, es un síntoma. No pasa con Montserrat Roig solo, pasa en general con mujeres, como habéis dicho, bellas, mujeres inteligentes, con mujeres rompedoras que escribían en una lengua minorizada. Es que lo tenía todo para morir y desaparecer. Y entonces nosotras nos llegó por medio de agencia. Tenemos un grupo asesor que nos recomienda títulos y sin embargo esta vez fue una agencia que diréis, localizó a Consoni como la mejor editorial para publicar a Montserrat Roig. Pues no, fue a un montón de editoriales antes y todas dijeron que no. Grandes, grandísimas, medianas y pequeñas. Y nosotras que pensamos que quizás no venderíamos nada, nos daba igual. Decíamos, bueno, ya venderemos otro. Y luego se han alineado los astros y de repente Nuestras Madres está siendo un éxito no solo aquí en la FIL, sino que en España, 10.000 ejemplares vendidos, 40.000. Gemma Ruiz Palá es maravillosa, tenéis que tener su libro. Y Tiempo de Cerezas de Montserrat Roig, lo mismo. Está siendo un fenómeno. Es uno de vuestros long sellers. Duda. Bueno, es que es maravilloso, ¿no? O sea, hablabas un poco de eso, ¿no? De cómo y por cómo podría ser. Tú hablabas justamente de la paradoja de poder acceder a ella y a la vez sentir que qué injusto que las grandes editoriales no estén haciendo ese trabajo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hice un prólogo para una traducción de Digas que m'estimas encara que sigui mentida para Plankton. Dime que me quieres, aunque sea mentira, que lo tenéis que leer también, Sí. que es una y recopilación también de pensé, artículos. ostras, qué fuerte, ¿no? Porque además con el aniversario, que normalmente suele venir como, sí que ha habido algunos, ¿no? Hay algo, saldremos mejor, por aquí está, ¿no? Algo mejores, recuerdo que se hizo un poco con el aniversario. Mundo Hetero también con se sus ha publicado textos y este tal, año. o el año pero pasado. con lo que es la parte que es más lo que tú decías, ¿no? Los textos de la Roig feminista en prensa, ¿no? Reivindicando todo esto, pero lo literario, ¿no?
Qué paradójico, ¿no? A la vez. Lo literario se ha ninguneado, yo creo. Y decía Lara Moreno que cuando la descubrió... Lara Moreno se encargó del prólogo de Tiempo de Cerezas, y ella la descubrió Tiempo de Cerezas en un mercadillo de segunda mano y se quedó alucinada, y también tuvo ese momento de vergüenza, de decir, ¿por qué no había leído yo a esta mujer? Porque la he tenido que descubrir en un mercadillo. No, totalmente. Dice ella en el prólogo una frase que yo creo que representa un poco todo lo que estamos diciendo, que es, a ver si mi presbicia me permite, y si no me quito las gafas, la capacidad de nuestro país, se refiere a España, la capacidad de España para el olvido de lo importante es inmensa y desoladora. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Lo dice siempre Gemma en todas las entrevistas cuando habla del libro Nuestras Madres, y es verdad. O sea, toda la cuestión de la reparación histórica, de la memoria, es que todo ese ejercicio no se ha hecho en el Estado español, no se ha hecho lo que se ha hecho en Argentina. Como dice siempre Gemma también, el dictador murió en la cama, no se le ha llevado no solo al dictador, no se le ha llevado a todas sus huestes posteriores, no se les ha llevado a ningún juicio, no se ha hecho ningún reclamo histórico, y eso, yo creo que este olvido es parte de esa falta de memoria histórica. Por eso digo que no es una anécdota, es un síntoma, porque además de todo lo que estamos diciendo de que ella bella, era inteligente, escribía en una lengua minorizada, es que además era antifascista, profundamente antifascista. Entonces la necesitamos más que nunca porque necesitamos este tipo de imaginarios, ¿no? Y yo creo que eso, al final, para nosotras es importante que haya varias autoras contemporáneas que la estéis reivindicando para demostrar que necesitamos volver a recuperarlo, porque en el momento fue exitosa, porque creo que tenía una personalidad lo suficientemente fuerte como para abrirse camino, pero en cuanto falleció, todas aquellas características suyas que la hacían fácilmente una persona como para dejarla a un lado, ¿no? Que los señoros... Ninguneable, fácilmente ninguneable, pues eso tuvo fuerza, ¿no? Y la comparabais con Annie Arnaud, la comparabais con Alexevich. Es que realmente dice también en uno de los prólogos de Ramón Adiós, Luna Miguel, que si no hubiera fallecido tan joven, esta mujer probablemente habría ganado el Nobel, dice ella, habría sido la Annie Arnaud catalana, ¿no? Sí, totalmente. Es así, es así. De hecho, en el homenaje que hicisteis el otro día, María, tú hiciste una lectura que yo nunca había hecho sobre la escritura de Montserrat Roig, que me pareció muy interesante, que hablabas de cómo precisamente en los 70 salió este texto de Laura Mulvey sobre la influencia de la mirada masculina, ¿no? Y cómo se ejerce la mirada masculina para los cuerpos de las mujeres y cómo se establece, ¿no? Que es lo que llevamos, ¿no? Toda esta cosa, decimos, somos una mujer con un hombre dentro mirando a una mujer, ¿no? Y decías, no, claro, Roig, no es casualidad posiblemente que Roig en sus novelas también haya muchas mujeres dándole un giro a esto. Hablabas, ¿no? De cómo hay mujeres de mujeres mirando a hombres. Claro, esto es una interpretación personal pero es mía, genial, o sea, me encantó, porque es verdad. Pero eso también explica el ninguneo, ¿eh? Porque luego se leen, les da rabia y entonces pues esto sí, seguro que tiene que ver. No, claro, es que seguro. O sea, al final yo creo que fue tan novedosa y sobre todo en La Hora Violeta, Nerea Pérez de las Heras, que hace el prólogo, tuvimos una conversación las dos en la que me decía, se me hacía un poco árido el hecho de que todos los personajes femeninos estén hablando de hombres, ¿no? Y yo ahí le respondí, pues es que yo creo, y eso ahí es una percepción personal que yo me invento, pero yo creo que Montserrat Roig pudo llegar a leer a Laura Mulvey, pudo llegar a interpretar la teoría de Mulvey, que dice efectivamente eso, que siempre somos las mujeres sujeto y que la mirada, ella lo hacía sobre la teoría cinematográfica, ¿no? Pero se puede aplicar a la literaria, y hoy en día se aplica mucho la teoría de Mulvey también a la literaria, donde los personajes femeninos son retratados a través de la mirada de los masculinos. Bueno, pues las novelas de Roig hacen exactamente lo contrario. Son mujeres las que están, sobre todo en La Hora Violeta ya es exagerado, y en La Hora Violeta realmente son los hombres que no tienen voz propia, más que en un momento dado uno de los personajes solo es el que habla, pero son ellas las que hablan todo el rato de ellos. Claro, estamos acostumbradísimas a que sea al revés. Y de repente a veces y Nerea decía, ya, pero a mí eso se me hace incómodo, y le digo, no, a mí me pareció maravilloso. Creo que es tremendamente feminista, o sea, es no solo localizar la teoría de Mulvey,
sino que darle la vuelta con tu ¿Os novela. imagináis a un señor leyendo esto? Bueno, claro. Explota la cabeza. Y con Gemma hablábamos el otro día, después de vuestro homenaje, sobre qué haría Roch, ¿no? Quería Roch, y tú decías, pues yo creo que Roch con el disco de Rosalía también igual tendría ahí, y con toda esta cosa, ¿no? Que estamos hablando ahora todo con los domingos, Rosalía, ¿no? Esta nueva espiritualidad y todo esto, ¿qué mirada tendrías, crees? Esta luz dominical que nos enciega, ¿os gusta esto? Sí. Para hacer un poco de síntesis. No, es que ella, claro, ella fue al colegio de monjas de delante de su casa, de las niñas pobres, los que no pagaban, ¿no? Entonces se diferenciaba, se jerarquizaba. Las niñas ricas que sí que contribuían y las pobres. Y ella era de las que no eran muy pobres, pero sí que era una burguesía muy justa. Entonces vio que era estar dentro de un régimen de monjas, y ella decía una frase que yo creo que os va a gustar, para desintoxicarnos un poco de esta mistificación. Sí, por favor. Yo creo que ella, cuando lo viera, diría: ojo, que yo fui una ovejita del Señor. Y claro, a lo mejor vosotras que no lo habéis sido, ahora habláis muy alegremente. Y decía, pero al tanto, porque las mujeres castradas intelectualmente, o sea, las monjas, no pueden enseñar nada más que la automutilación mental. ¿Qué os parece? Y decía, yo no les voy a perdonar nunca que no me hubieran enseñado ni a pensar ni a dudar, es decir, que no me hubieran enseñado nada. Pero luego, y aquí la acerca un poco a Rosalía, os tengo que decir, dice, pero sí que les agradezco la teatralidad y el ritual, porque como aspirante actriz fue el primer rito performático que aprendió. Ella siempre conservó algo de la actriz en ella, ¿no? Claro. También le escribió para la televisión. También. Son fantásticas. También Pero bueno, esas entrevistas televisivas. Sí, las entrevistas televisivas también se ve que está concentradísima, está presente. Y una presencia, ¿no? Claro, y que un poco que no le importa que haya cámaras. No se está mirando si mi perfil es el bueno o el malo. Está centrado en la persona y ves que sus ojos están pensando, ¿no? Pero están escuchando también, sí. Qué maravilla, pues yo creo que para cerrar podemos decir un libro cada una, si queréis, de Roch. Yo os puedo leer una cosita muy rápida. Sí, por favor. Sí. A ver, es que claro, yo soy una amiguer pero recalcitrante, y entonces me tropecé con un fragmentito de ella, de Montserrat Roig, que decía ¿qué pasa cuando después de una conversación entre mujeres? Y yo creo que para agradeceros lo que nos producís a las amiguers con vuestro podcast, voy a leer una cosa que es lo que creo que nos pasa a las amiguers cuando os escuchamos, que es ¿qué pasa cuando las mujeres hacemos cosas y conversamos entre nosotras? Hablaba de una conversación con otra escritora, Isabel Clara Simó, dice: charlamos y nos escuchamos. Hablamos sobre el Golfo Pérsico, eran los años 90, y también decidimos qué cocinaríamos para comer. Es difícil de describir en términos exactos cómo son las conversaciones entre mujeres. Es una musgosa mezcla de hechos cotidianos y universales, una implicación continuada que fluye de la vida pública y privada, de ironías, risas y suspensión en la tristeza. Es llenar de materialidad la vida que no se toca, tener las palabras precisas para todo aquello que parece no tener nombre. Bueno, qué maravilla, Gemma, muchas gracias. Es esto lo que nos pasa a nosotras cuando escuchamos Amiga, date cuenta. O sea que gracias. Eres la mejor. Oye, musgosa, dijiste tú el otro día, ojo con la adjetivación de Montserrat Roig. Que Pla se lleva la fama del superadjetivador, que sí, pero ella, ¿qué me dices de musgosa? ¿Qué me dices de musgosa? Lo voy a copiar. Pues si queréis rápidamente recomendar por qué libro. Mira, digo una cosa, las amigues os vamos a pedir pruebas. Sí, queremos pruebas. Cuando compréis el libro de Roig, que nos paséis, nos mencionéis. Por favor, las fotos. Ya lo hacéis mucho cuando nos ha pasado con Lo mejor de la vida, mira, con otros libros que recomendamos. Que hemos reivindicado. Nos los enseñáis. Pues aquí como monjas también, como profesoritas, queremos pruebas. Queremos todo, porque nos hace mucha ilusión además ver cómo vuela, ¿no? Exacto. Así que vamos a dar un poco de pistas. ¿Quieres empezar tú? ¿Por cuál? Sí, yo quiero recomendar el recull d'entrevistes, el compendio de entrevistas que fue Retrats Parallels, que lo tenéis en edición 62, las eligió Gemma y Albert Forns y fue increíble. Yo en ese prólogo me diste mucha envidia, me gustó muchísimo el prólogo que hiciste y recuerdo a raíz de leerlo buscar entrevistas tuyas y leer para saber más del libro, y tengo una frase aquí grabada que decías:
tendríamos que estar dándonos de hostias por reivindicar a Montserrat Roig. Y es un poco lo que estamos haciendo aquí hoy. Siempre tan bien educada yo y mis... Siempre tan fina, tú es la frase más yema de la historia. Sí, pero es así, es que deberíamos estar aquí, vamos, o sea, y es lo que estamos haciendo un poco aquí. Dándonos de hostias. Yo voy a insistir en la narrativa y en la novelística, también para llevar la contraria a los que la ninguneaban, y creo que la clave para entrar ahí, aunque no es la primera de todo este ciclo, sí que puede ser Tiempo de cerezas, traducida en Consoni, o Temps de las cireres, o en una de estas múltiples traducciones de las que hemos hablado antes. Es una novela monumental. Y a partir de ahí puedes entrar al resto, yo creo, ¿no? Y conocer a esa saga familiar, que además qué guay es leer una saga familiar, ¿no? Y tener todas esas novelas por delante para adentrarte. Es como una serie, sí, claro. sí, a mí no hay totalmente. nada que me guste más, una novela río y una saga familiar. Así que ahí lo tenéis. ¿Por dónde crees tú que se podría empezar? Yo, los catalans als camps nazis, desde aquí pido que alguien lo traduzca. Si es con Sony, pues mejor, pero también pueden darse de hostias para traducirlo. También. Claro. Porque es monumental, y en este momento de neofascismo o fascismo, como lo queráis decir, no nos vamos a pelear por el nombre, ya sabemos de qué estábamos hablando. Es más importante que nunca leerlo. Creemos que había una traducción en Península, ¿verdad? Sí, pero no sabemos si está... No sabemos dónde si está fácilmente conseguible. pero existe una traducción, y seguramente en librerías de viejo. Bueno, en pero libros, hacemos cosas. aquí una reivindicación públicamente. Abrimos la pélense puerta por los derechos, por favor. a que salga y que se pueda leer. Ya está la cosa. Ya está. está la cosa. Bueno. Mira a la María cómo se pone ahí. Primicia, nos encanta. Ay, qué encanta. bien, qué buena oportunidad, porque claro, Bueno, todo esto de las, ¿no? O sea, para que todo cuando se habla de la Alexevich y la generación de las cocinas y todo, ¿no? Y esta cosa oral, también lo tenemos. Tenemos una y tenemos una muy potente. Sí. Nosotras estamos en el trabajo de querer reivindicar toda su obra. Hemos empezado con la narrativa, pero vamos a seguir traduciendo más. Y no especifico más, pero en ese más podemos entender mucho. Lo dejo ahí como en ambiguo, porque estamos en ello. Y me ahogan si lo digo antes de tiempo. Entonces, pero bueno, va a haber más. Muy bien, qué bien. Y la hora violeta. A mí la hora violeta me fascina, es un poco la teoría de Laura Mulvey y está ahí muy presente. Y entonces es un libro que tiene muchas novelas en sí mismas, y a mí es una novela que yo cuando lo iba leyendo es de esas cosas que las lees y dices, ay, a mí me habría gustado escribir esto. La verdad, para mí fue como, me encantó la forma, lo que decía, cómo lo decía, cómo estaba escrito. Luego me encanta homoerotismo que hay continuamente en las obras de Montserrat Roig, ese amor entre mujeres y hacia mujeres, más allá de lo sexual, que está todo el rato presente desde el respeto, desde la amistad, pero también desde el amor, ¿no? Que creo que es maravilloso y que es absolutamente reivindicable, que rompe también con el estereotipo de las mujeres que estamos compitiendo y todas estas falacias. Y decir que creo que escuchándoos, y por romper también con esto de la espiritualidad, que sabe Gemma que yo tengo un anticlericalismo así como muy potente, sin embargo sí que creo que la espiritualidad hay que recuperarla, y creo que de alguna forma, no sé si estáis de acuerdo, pero os escuchaba, creo que eso que hizo Montserrat Roig cuando ella estaba viva y que pudo hacer para que su vida y su obra estuviera presente, creo que un pedacito de ella está espiritualmente en cada una de nosotras. Totalmente. Que estamos haciendo que vuelva, ¿no? Yo creo que esa fuerza que ella tenía, de alguna manera, algo nos ha imbuido, algo nos ha llegado, a cada un pedacito de cada una de ellas la tenemos. Totalmente. Nosotras... Yo la siento muy cercana siempre. Sí, decimos claro, yo también, aquí, yo muchas veces escribiendo columnas pienso, ¿cómo haría esta columna a la Roig, sabes? O lo que decíamos, esta cosa que estamos haciendo con el podcast es la vela, ¿no? Que es muy espiritual. La velita, sí. Ponemos la velita para que siga la llama encendida, ¿no? Y que pase ahí... que no sabíamos decir rochadictas, rochets. Vamos a darle el Nobel, tenemos que hacer como aquí vamos a hacer una bola que no pare. Un movimiento. Pues muchas gracias, María. Como solo tenemos 4 sillas, la tiene que venir otra invitada. Sí, una de vosotras tiene que dejar hueco. Como buena editora tengo que salir corriendo a la siguiente. O sea que muchísimas gracias. María, que llevo todo el rato como corriendo. Tenéis ahí, gracias por Consoni. Y tenéis allí los libros delante y vamos a pedir... Los tenéis todos allí, están todos en el stand además de Barcelona, y si no en el C24 en Nadie. Por favor, leed a Montserrat Roig, pedirlo en bibliotecas, dejarlos a vuestras amigas y también a Gemma Ruiz Palá. Sí, que aquí estás. Sí, muchas gracias.
y vamos a ir con nuestra fase de recomendaciones. Y ahora le vamos a pedir que suba a una amiguer también, de que forma parte, como has dicho tú, del Lore Amiguer. Le vamos a pedir que suba a Marta Salicru. Sí. Atiende, amiga. Marta Salicru era directora de Radio Primavera Sound hasta hace poco tiempo y ahora es una autoridad y ahora es comisionada del català. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues también muy feliz de ser amiguer, o sea, amiguer desde siempre y ahora pues por primera vez en el podcast. Decimos, como la ciudad invitada es Barcelona, este es un podcast plurilingüe, aquí hablamos... Porque hemos dicho plurilingüismo. Perdonad que os corte, pero que tenemos una amiguer de espectadora que es una de nuestras escritoras más máximas y amiga de Montserrat Roig, Carme Riera. Acaba de entrar Carme Riera. Oye, muchísimas gracias por venir, sí que está aquí. Qué ilusión. No, que volíem com, al podcast Parlem Català i Castellà molts cops i volíem, tu com a comissionada del català ara, que ens fessis la tienda amiga especial Montserrat Roig, però d'autors o autores que estan per aquí, contemporanis, el que tu vulguis, que ens diguis la teva recomanació, fer-la teva, Marta. Molt bé. Tirem a tienda amiga o no? Tirem a Alex Vicente? Ja ha sortit. Vale, no l'he sentit. Doncs, a veure, la veritat és que ja havia llegit diversos dels autors i les autores que formaven part. Havia llegit a la Gemma, havia llegit a la Begoña, havia llegit, per exemple, el Gabriel Ventura, l'Aria Paco, però sí que em vaig posar una mica les piles, doncs, alguns que tenia pendents. He llegit, ara ho diré malament, La història dels vertebrats, de la Mar García Puig, i he llegit també, vaig llegir també Els gossos dempeus de la Dural Olesti, però amb la recomanació que em quedo és amb Mamàlia de l'Elisenda Solsona, que em sembla una meravella, a més que s'estan portant tot de premis, ara fa res del Festival 42, o sigui, és un thriller, és ciència-ficció, el publica Raig Verd, i jo ja li vaig dir a ella, o sigui, Raig Verd també publica Males herbes, i o sigui que jo la veig una mica la nostra Úrsula K. Le Guin catalana, i perquè a més és una obra que a banda de fer ciència-ficció travessa tota una sèrie de temes d'ètica, feministes, és a dir, realment crec que l'etiqueta és grossa, però... Parla dels ventres de lloguer, jo també l'estic llegint ara, és una ficció especulativa molt propera a la realitat, s'ha de dir. Exacte. Més ens estimem amb l'Elisenda, i qui no llegeixi català també la pot llegir perquè s'acaba de traduir a l'Ava Editorial. Hem de dir que l'editor de l'Ava Editorial és un gran amiguer. És gran amiguer, i les portades i l'edició que porta l'Ava són meravelloses. La portada de Mamàlia és xulíssima també. La tenim aquí, teniu la portada també, que també la tenéis en la libreria de allí, si la queréis. Per tant, Mamàlia, Elisenda Solsona, oi? Exacte. I de la llista, bueno, jo Gossos d'empeus, no? O sigui que molt bé. Tenim cosetes pendents també, però sí, Gossos d'empeus, que també acaba d'estar traduïda per Alfa de Cai, en castellano, Perros de Pie. Sí, pues Marta, moltíssimes gràcies per estar aquí. Lore Amiguer, o sigui, Amiguer Forever. Gemma, un plaer. Gracias, un plaer. sí. Gracias, Gemma. Qué bonito ha sido esto. Y bueno, es el último programa del año para los oyentes y las oyentas. Los escuchamos en el 2026 ya, qué cosas. Pero bueno, que todo el mundo descanse si puede, ¿no? Como nos y que no le entre a la gente mucha angunia, ¿no? Con toda esta cosa de las listas y cuánto he leído y no he leído qué he hecho, ¿no? Pero leed a Roig si tenéis la oportunidad, si estáis descansaditas. Con calma, y disfrute y goce. Y goce, exactamente. Pues nos escuchamos en el 2026. Muchísimas gracias. Amiga, date cuenta que ese vato vale verga.